Revelados, 60 minutos de relatos siniestros y aterradores, de guardabosques malditos. La oscuridad se cernía sobre el barrio como un manto de terror. Carla, una joven madre soltera de 30 años, vivía en un mundo donde la violencia se desbordaba y la desconfianza corría como un río entre las calles polvorientas. Aquella noche, después de un duro turno de limpieza en un viejo edificio de oficinas, su corazón latía con fuerza, particularmente al recordar los susurros que había oído en su camino de vuelta. El guardabosques maldito acecha entre las sombras. Los ecos de las advertencias de los ancianos, siempre tajantes y llenos de miedo, resonaban en su mente. Aquello no era un simple mito, era una amenaza latente. Al llegar a casa, la tensión se aferró a su piel. Miró a su hijo, dormido, ajeno a la oscuridad que acechaba fuera de las 4 paredes de su hogar. Un crujido, un ruido sutil, la hizo saltar. Se acercó a la ventana, temerosa, pero no vio nada. Sin embargo, esa inquietud se transformó en una sensación helada que bajó por su espina dorsal. El barrio parecía un laberinto de sombras. Cada esquina podía esconder un peligro. De repente su teléfono vibró, rompiendo el silencio de la noche, y el pánico la invadió al ver que la llamada era de un número desconocido. El corazón le dio un vuelco. Algo en su interior le gritaba que no contestara. Pero la curiosidad, aliada del miedo, la empujó a descolgar. «¿Cómo está tu pequeño?», susurró una voz profunda del otro lado. Carla se quedó helada. ¿Cómo podía esa persona saber eso? De repente, sentía como si una mano gélida le apretara la garganta. «¿Quién eres?», balbuceó intentando mantener la voz firme. La risa burlona que recibió a cambio fue suficiente para que un escalofrío recorriera su espalda. La voz continuó, enumerando detalles íntimos de su vida. «¿Crees que estás a salvo, Carla?», murmuró. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada noche que pasaba, la angustia de Carla aumentaba. La escuela de su hijo, por fin un respiro, se tornó en un mar de desesperación. Al caminar hacia allí, el parque, un lugar que siempre había considerado seguro, comenzó a parecerle amenazante. Cientos de niños jugaban a su alrededor, pero una sensación de desasosiego le nublaba la mente. De repente la risa de su hijo se extinguió. Un vistazo detrás de él, y el brinco de su corazón fue duro como un golpe. «¿Dónde está?», se preguntó en un susurro apremiante. Mientras buscaba a su lado, un grupo de vecinos la miraba, sus ojos llenos de miedo y desconfianza. Carla sentía que la traición se escondía entre las miradas y que su protección se desvanecía. Era el guardabosques maldito. Eso sentía. Estaba en alguna parte. Ante el inminente peligro, la urgencia la llevó a un rincón sombrío del parque, donde la bruma se pegaba al suelo como una serpiente sigilosa. Allí, entre unos árboles torcidos, ocurrió el encuentro más oscuro que la vida le había presentado. Un momento aterrador la llevó a confrontar la verdadera naturaleza del horror. El tiempo se detuvo. La sombra del guardabosques se cernía sobre ella, y la realidad de lo que había descubierto la hizo temblar. «No puede ser», murmuró. Su voz se perdió en el aire denso, mientras la figura se acercaba. La línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba. ¿Sería capaz de salvar a su hijo cuando el verdadero monstruo estaba más cerca de lo que jamás había imaginado?
La incertidumbre pesaba, y la noche solo había comenzado. Carla retrocedió, el corazón latiendo con una ferocidad que sentía en toda su garganta. La sombra se definía con más claridad. Un hombre alto, con una mirada que parecía atravesar su alma. La oscuridad a su alrededor se volvía densa, como si los árboles se inclinaran hacia ella, absorbiendo la poca luz que quedaba. El clima se volvió pesado, opresivo. Era como si el mismo aire presionara su pecho, dificultando su respiración. «¿Quién eres?», preguntó de nuevo, esta vez con más fuerza, buscando sacar valor de su desesperación. La figura, con una risa baja y burlona, se detuvo. «Soy el guardabosques que llevan años ignorando, el que habita tus peores pesadillas y tus mejores secretos». Su voz resonó entre los árboles, creando ecos perturbadores. Un escalofrío la recorrió, conectando con cada advertencia que había oído. Este era el rostro del miedo que había perseguido a su madre y que ahora la acechaba a ella. «No estoy aquí para hacerte daño. Por ahora», añadió, acercándose aún más. Sus ojos chisporroteaban con una mezcla de locura y diversión. «Pero, ¿qué pasará si el pequeño despierta? Eso sí sería un problema». El estómago de Carla se encogió ante la mención de su hijo. «Déjalo fuera de esto, no tiene nada que ver». Se dio cuenta de que su voz sonaba más como un ruego que como una amenaza. El guardabosques sonrió, mostrando dientes afilados bajo la tenue luz de la luna. «Eso es lo más interesante, Carla. La inocencia siempre se convierte en el principal objetivo. El miedo es más potente cuando se extiende. A su alrededor, la bruma se espesaría, creando formas increíbles que parecían moverse. El parque, un lugar de risas y juegos, se convertía lentamente en un terreno nada acogedor, donde los ecos de los niños jugaban a la distancia, pero ahora tenía un tono ominoso. Carla sintió que su mente se nublaba, incapaz de responder. La figura del guardabosques se acercaba cada vez más, y ella se encontraba atrapada en su propia pesadilla. «Si decides no colaborar», continuó, haciendo una pausa dramática, «podría ser muy entretenido hacerle una visita al pequeño. Después de todo, amarte a ti significaría lastimarlo a él». El aire se volvió helado, y Carla supo que debía actuar rápido. De repente, recordó las historias que le contaron sobre el guardabosques, cuentos que simbolizaban un mal que nunca dormía. Con tremenda agitación, su impulso materno se encendió. «¡No! ¡No te atrevas a tocarlo!», gritó, su voz resonando entre las sombras. Con un movimiento rápido, echó a correr. Las sombras parecieron moverse con ella, arremolinándose en su camino. Los pasos del guardabosques resonaban detrás de ella como un tambor de guerra, cada golpe un recordatorio aterrador de que no estaba sola en la oscuridad. Un grito le cortó el aliento. Su hijo, su pequeño. De repente no había tiempo para pensar. Sin mirar atrás, se adentró más en la bruma, su mente tambaleándose entre la esperanza y el pánico. Estaba desesperada por encontrarlo, pero las sombras cada vez se tornaban más densas, formando figuras familiares que la rodeaban. Mientras corría, un nuevo ruido cortó la penumbra, un susurro que la llamaba. «Carla». La voz sonaba como si proveniera de muy cerca, un sonido que la aterrorizaba y la atraía a la vez. ¿Asistía a su salvación o a su perdición? El guardabosques seguía a pocos pasos detrás, la distancia entre ellos se acortaba. Al final del parque, un oscuro sendero la invitaba, y sin dudar se precipitó hacia él, ignorando la pulso que le ardía en el pecho. Sin embargo, el sendero no prometía un final, sino un descenso, como si condujera al mismo corazón de la oscuridad. ¿Cuál era el verdadero horror que la esperaba al final de ese camino? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el eco de la risa del guardabosques resonaba detrás de ella, acercándose cada vez más.
El sendero se estrechó, sus paredes de árboles se cerraron, como si quisiera atrapar a Carla en sus garras. Podía sentir el frío en el aire. Cada respiro que tomaba se convertía en un susurro de vapor que desaparecía en la negrura. Apenas lograba ver a un paso adelante, pero la risa del guardabosques se alzaba tras ella, serpenteando entre las sombras. Un sonido grave y penetrante que se inflamaba con cada instante. —¿A dónde vas, madre desesperada? —se burló. —Este camino no tiene regreso, solo más sufrimiento. Sus palabras la siguieron como sombras, sus ecos retumbando en su mente. Carla avanzó, el impulso a salvar a su hijo apagando el miedo latente. —No te lo llevarás —masculló para sí misma, y su determinación creció. Cada paso era un grito rebelde contra el horror que acechaba. De repente, el sendero terminó en un claro. Era un lugar extraño, iluminado por una luz espectral que parecía surgir del suelo mismo, reflejando figuras en el aire. Pero lo que la hizo detenerse en seco fue la imagen central, un pequeño altar de piedra, rodeado de flores marchitas y muñecos desgastados. En el centro, una figura parecida a su hijo, pero sin vida, yacía inmóvil, una marioneta traspasada por un hilo de sombras. Se acercó lentamente, el horror haciendo que su estómago se retorciera. —¡Lucas! ¡Lucas! —gritó, pero su voz se perdió en el aire. Ese lugar no era real, era un engaño diseñado para desestabilizarla, para concentrar su dolor. En ese instante, la risa del guardabosques se apagó. No puedes salvarlo si no te enfrentas a tus propias sombras, Carla, dijo con un tono grave que resonaba en sus oídos. Su risa no era solo maligna, había un toque de tristeza, como si conociera muy bien el dolor que ella sentía. —¿Qué quieres de mí? —exigió ella, el miedo transformándose en rabia. —¿Por qué estás haciendo esto? La respuesta llegó, no en forma de palabras, sino en un susurro que acarició su piel helada. La historia se repite. Debes elegir, salvarte o salvarlo. Una decisión que has tenido que afrontar durante años. Carla sintió que se le caía el mundo. Recordó a su madre, las noches en que despertaba gritando por los sueños que la atormentaban. Nunca pudo protegerla. Y ahora el ciclo regresaba. El guardabosques era el eco de la locura que siempre había acechado a su familia. Las figuras en la penumbra comenzaron a cobrar vida, sombras de sus peores miedos, exhibiendo los fracasos, las traiciones, las pérdidas, todo lo que había tratado de olvidar. —¡Basta! —gritó, cerrando los ojos para no ver. En su interior, el amor por Lucas ardía, un fuego que podía superar cualquier oscuridad. —Es tu elección —dijo el guardabosques, ahora más cerca, su aliento helado haciendo que su piel se erizara—. El precio será alto. Y al abrir los ojos vio a Lucas. Él estaba allí, atrapado en la niebla, llamándola. —¡Mamá! Una decisión latente pulsaba en su pecho. Aunque la sombra se reía, Carla supo que no podía dejar que la historia se repitiera. —Te enfrentaré —murmuró con la voz firme, viendo cómo el guardabosques comenzaba a desdibujarse, una expresión de sorpresa en su rostro. —Confía en ti misma, Carla —dijo—. El fin de esta lucha está cerca, pero no sin un costo. El aire vibró, y una onda de energía palpitante atravesó el claro. Las sombras danzaron. El guardabosques se fue, pero no sin dejar una advertencia. —¡Regresaré! —¡Lucas! Carla extendió los brazos, buscando lo que más amaba, pero una risa sombría flotó en el aire. No estaba a salvo. La luz comenzó a desvanecerse, y justo antes de que cayera de nuevo en la oscuridad, escuchó el grito más desgarrador que jamás había escuchado. —¡Mamá! Todo se volvió negro, y Carla se encontró en un abismo de silencio. Había tomado la decisión correcta. ¿Estaba realmente en el camino hacia su hijo, o había caído en la trampa del guardabosques?
En ese momento, el terror la envolvió. La oscuridad que creía que podía romper seguía ahí, esperándola. ¿Podría escapar una vez más? La bruma volvió a rodearla. El guardabosques había desaparecido, pero su risa seguía resonando. El silencio envolvía a Carla con un peso insoportable. Se encontraba en un vacío, sin luz, sin dirección. El eco del grito de Lucas aún resonaba en su mente, pulsando como un tambor en su pecho. ¿Dónde estás, hijo? Su voz sonó frágil, como si temiera perturbar la oscuridad que la rodeaba. No sabía si el guardabosques había desaparecido por completo, o si solo estaba al acecho, esperando el momento oportuno para regresar con su risa burlona. De repente, una luz tenue brilló a lo lejos. Una chispa en medio de la niebla, atrayéndola como un imán. Se obligó a avanzar, sus pies deslizándose sobre un suelo irregular, húmedo y frío. A medida que se acercaba, la luz se transformó en una imagen nítida. Un viejo reloj de pared colgado del tronco de un árbol. Sus manecillas giraban locamente. Cada tic resonaba como un latido de un corazón oscuro. ¿Qué es esto?, Carla murmuró, sintiendo escalofríos recorrer su espina dorsal. No era solo un reloj. Era un objeto de tiempos pasados, de recuerdos olvidados. A su alrededor, sombras comenzaron a manifestarse, tomando forma en la neblina. Eran versiones distorsionadas de su vida, reflejos de decisiones que la habían llevado al borde de la desesperación. Un niño pequeño, con el mismo pelo rubio que Lucas, sonrió tristemente desde la oscuridad. «Mamá, siempre estuviste ahí, pero nunca me viste realmente». Su voz sonó a través del aire helado, cada palabra una daga que atravesaba el corazón de Carla. «No, no es así», gritó, intentando negar lo que las sombras le mostraban. La culpa la ahogaba, las decisiones que había tomado, los momentos perdidos. El niño desapareció de un susurro, pero su risa dejó un resplandor en el aire. «¿Por qué no lo proteges?». Una voz resonó a su alrededor, malevolente y penetrante. Era el guardabosques, emergiendo del fondo de la nebulosa gris. Su figura se hizo más grande, su rostro una mueca de satisfacción retorcida. «Todo esto es tu culpa, Carla. No puedes escapar de tu verdad. La historia se repite, siempre lo hará». La desesperación se apoderó de ella, pero se negó a dejarse vencer. «Te enfrentaré», repitió, aunque su voz ahora sonaba temblorosa. En su mente, una pequeña luz de esperanza titilaba. Había algo que podía hacer. La niebla pareció espesar, y de repente las sombras se lanzaron hacia ella, como garras que querían atraparla. «No». Carla alzó sus manos, como si el simple acto pudiera desvanecer el terror que la rodeaba. Sus ojos se cerraron con fuerza, aferrándose a cada palabra que había escuchado. «Yo elijo a Lucas». El aire vibró con una energía inusual, y el reloj comenzó a sonar, resonando con cada golpe, como un latido sincronizado con su propio corazón. Con cada campanada, las sombras se retrasaban, como si las fuerzas de su decisión chocaran con la oscuridad. El guardabosques retrocedió, su sorpresa palpable. «Esto no se ha terminado, madre desesperada», rugió, aunque el poder en su voz se desvanecía. Mientras se desdibujaba, la risa de sus sombras se tornó en un lamento bajo. Carla sintió que su cuerpo titubeaba, como un frágil equilibrio entre el mundo de los vivos y el de las sombras. De repente, una corriente de viento helado la envolvió, y las visiones de Lucas aparecieron nuevamente atrapadas. «¡Mamá!», gritó, estirando sus manos hacia ella. La certeza se asentó en el pecho de Carla. Debía arriesgarlo todo, debía encontrar la forma de atravesar la niebla y llegar a él. Mientras las sombras se reagrupaban cerca de ella, Carla corrió con todo su ser hacia lo que más amaba, dejando atrás el eco de las palabras del guardabosques. «Nunca más», prometió en voz alta. Pero en lo profundo de su ser
La oscuridad seguía acechando, ansiosa por devorar su esperanza. Y justo cuando la neblina comenzó a disiparse, un grito reverberó a su alrededor. El guardabosques había regresado, más poderoso que antes. «No escaparás de mí, Carla. Ahora eres parte de la historia. Regresarás». El tiempo se detuvo, y entre medias de su lucha, pudo sentir la fría garra de la desesperación apretándose a su corazón. ¿Podría realmente salvar a Lucas antes de perderse a sí misma en el ciclo de terror que nunca, nunca se detendría? La respuesta pareció escapar entre las sombras, y una nueva oleada de horror la arrastró hacia adelante. ¡Lucas! Su voz resonó, pero la niebla tragó su grito. En ese instante todo se oscureció nuevamente, dejando a Carla en una vorágine de terror, preguntándose si la salvación era un destino que nunca alcanzarían. El oscuro vacío se desvaneció lentamente, y Carla sintió cómo las sombras la soltaron, aunque la angustia aún vibraba en su pecho. La niebla se fue disipando, formando figuras etéreas que sutilmente contorneaban su figura. A su alrededor, el bosque había cambiado. Ramas secas ahora crujían bajo sus pies descalzos, y el aire se llenaba del penetrante olor a tierra húmeda. «Debo encontrarlo», pensó casi en un susurro. Se sentía como un marioneta con hilos cortos, luchando por moverse entre el horror que la rodeaba. La casa de Lucas estaba cerca. Su intuición se lo decía, pero la oscuridad parecía transformarse, manipulándose en un laberinto de engaños y trampas. «¿Dónde está mi niño?». Su voz sonó quebrada, pero en su interior crecía una determinación brava. Cada paso que daba, las sombras respondían, arrastrándose como serpientes ansiosas por atraparla nuevamente. En su mente, la imagen del guardabosques resonaba, su risa burlona susurrando, «Siempre estaré cerca». A lo lejos, un leve brillo la atrajo. Más que una luz, era un resplandor familiar. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él. Las sombras se agolpaban tras ella, susurros llenos de promesas siniestras y advertencias. «No mires atrás», le decía una voz que sonaba como su propia conciencia. Cuando finalmente llegó, el resplandor se reveló como una linterna, tirada en el suelo, rodeada de ramas góticas. Sus manos temblorosas se apresuraron a recogerla. La luz se encendió, iluminando un camino oculto, un sendero que, aunque taperizado por lo desconocido, parecía un punto seguro en su mundo de pesadillas. Mientras avanzaba, la atmósfera se tornaba más densa. De nuevo recordó las palabras del guardabosques. «La historia se repite». Un escalofrío recorrió su espalda. Su mente se llenó de imágenes de los días felices, los años perdidos, y sobre todo, la sombra de la culpa que ahora parecía perseguirla. El sendero la conducía a un claro, y allí, en el centro, tronaba un viejo roble, sus ramas extendidas hacia el cielo como brazos que clamarían ayuda. En su base, un objeto raro brillaba. Era una caja de madera envejecida, adornada con extraños símbolos tallados sin compasión. Carla se acercó lentamente, sintiendo un impulso inquietante. «¿Qué es esto?». Sus dedos temblorosos acariciaron la superficie rugosa. La caja parecía pulsar suavemente, como un corazón latente. Aparentemente inofensiva, prometía secretos, pero también un peligro que no podía prever. Al abrirla, un viento frío sopló a su alrededor. En el interior había fotos ennegrecidas, imágenes de su familia jóvenes y felices. Pero allí también había rostros sombríos, cada uno más perturbador que el anterior, como si todas las almas que habían sufrido en ese bosque habitaran en esa caja. «El pasado no se olvida», escuchó la voz del guardabosques nuevamente, esta vez más clara. «Cada imagen es un hilo de tu historia, y la historia de aquellos que no lograron salir». De pronto, una ráfaga de viento la empujó hacia atrás,
y la caja se cerró de golpe. Un grito desgarrador resonó en el aire, envolviendo el claro. Eran los gritos de aquellos atrapados en su propia historia, la memoria de vidas rotas. ¡Lucas!, gritó con la desesperación empujando sus cuerdas vocales. «Yo puedo romper el ciclo». Pero el eco de su propia voz regresó como una broma cruel. Las sombras empezaron a cobrar vida, danzando a su alrededor, formando un círculo oscuro. ¿Qué debía hacer?, se preguntó, sintiendo cómo la desesperación la acorralaba una vez más. «¿Estás lista para la verdad, madre desesperada?». La voz del guardabosques reverberó alrededor de ella, llenando el bosque de una tensión palpante. Sus ojos la buscaban, necesitaban de sus decisiones. De repente, Carla se dio cuenta de que su elección estaba más allá de solo encontrar a Lucas. «Debo enfrentar mis propios demonios», murmuró. Y en ese momento, nuevas sombras surgieron de la niebla, revelando no solo el horror del bosque, sino todo aquello que había tenido que dejar atrás. Las imágenes de su vida atrapada en la niebla se manifestaron a su alrededor, desdibujándose hasta convertirse en un paisaje grotesco de culpa. «No puedo perderlo», se decía a sí misma, y entonces vio una figura familiar, un niño pequeño con un mechón de cabello rubio. «¡Lucas!». Su corazón se desbordó de esperanza, pero la oscuridad a su alrededor se tornó más densa, y ella entendió que la lucha estaba lejos de terminar. «¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo?», susurró el guardabosques, apareciendo de nuevo, su risa resonando con eco siniestro. Mientras la figura de su hijo se alejaba, Carla sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su mente estallaba con preguntas y la piel se le erizaba de miedo. ¿Sería realmente capaz de enfrentarse a esa maldición? ¿Podría salvar a Lucas sin perderse a sí misma, sin caer en el laberinto de la culpa? Un trueno lejano retumbó como un presagio, y el aire se llenó de una impotente desesperación. Lo que iba a decidir cambiaría todo. La luz del claro se apagó abruptamente. En la oscuridad total, solo quedaba una pregunta. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar? Una presión abrumadora hizo que Carla se tambaleara. La oscuridad no solo la rodeaba, sino que se infiltraba dentro de su ser. Cada sombra parecía reclamar un pedazo de su alma. Ella, una madre desesperada, sintió que las sombras se aferraban a su cuerpo, mientras la figura de Lucas se desvanecía entre el denso manto negro. «¡No!», gritó, extendiendo sus manos hacia donde había estado el niño, pero todo lo que tocaba era vacío y frialdad. «Cada sacrificio tiene un precio», resonó la voz del guardabosques, profunda y resonante. Las ramas del viejo roble susurraban como si compartieran secretos oscuros, mientras la tierra temblaba levemente bajo sus pies. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Carla intentando mantener la voz firme. Sus rodillas temblaban, pero su voluntad despertaba. «Muéstrame lo que debo hacer». Las sombras comenzaron a danzar, a cobrar formas grotescas que la intolerancia de su mente no podía procesar. Oscuras caras aparecían, mirándola con ojos que parecían vacíos, sin esperanza. Había gente que había estado atrapada aquí antes, sus almas errantes y aún en pena. «Para llevarte a Lucas de vuelta, deberás liberar a los que están atrapados», dijo el guardabosques, su rostro apenas visible en la bruma. «Pero, ¿estás dispuesta a enfrentarte a lo que hiciste?». Su voz se convirtió en un eco que reverberaba, resonando en su mente. Las imágenes comenzaron a fluir como un torrente, su vida, su familia feliz, y finalmente la tragedia que había seguido. La culpa se aferró a su garganta como una serpiente. Se vio a sí misma de pie frente a la tumba de su hijo, los últimos momentos vividos girando como un torbellino. La desesperación había dirigido sus elecciones, y cada decisión la había llevado a este bosque malvado. La caja antigua vibró de nuevo, atrayendo su mirada,
Ella se arrodilló, impulsada por una fuerza que la empujaba a entender su destino. La capa de polvo se disipó, revelando más fotografías que se retorcían en el interior, como si contaran su historia una vez más. «Debo romper el ciclo», susurró. Si las sombras eran las almas de los perdidos, entonces había una forma de rescatarlos, y quizás a Lucas también. A medida que la luz de la linterna iluminaba su rostro, tuvo una revelación dolorosa. Debía hacer las paces con su pasado. «Voy a liberarlos», dijo. Cada palabra resonaba con fuerza renovada. Sintió el aire vibrar a su alrededor como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Las sombras se movían agazapadas, listas para devorarla si fallaba. Con las manos temblorosas, Carla tomó una de las fotografías de la caja. Al instante, un torrente de energía se desató, maltrechos susurros llenaron el aire. Las caras de quienes había perdido brotaron de la imagen, cada una reclamando una parte de su dolor. Las almas estaban atrapadas en un ciclo de sufrimiento, y ella había sido la razón. «Yo lo siento mucho», gritó, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Cada una de las imágenes parecía retroceder, pero sus gritos eran de agonía, como un eco que nunca terminaba. El guardabosques, ahora más cerca, la miraba con una mezcla de desdén y curiosidad. «Realmente quieres romper el ciclo. Debes arriesgarlo todo. Debes enfrentarte a tu propia oscuridad». Sintiendo que el tiempo se esfumaba, Carla cerró los ojos. Imaginó a Lucas, sonriendo, iluminando su vida anterior. Con un último aliento, comenzó a hablar con cada rostro que emergía de la fotografía, liberando sus historias y recordando sus nombres. De repente, el claro tembló, y las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente. Un viento helado recorrió el lugar, llevándose los lamentos. Carla sintió una conexión intensa con las almas que había liberado, y su propio horror comenzó a evaporarse. Cada imagen que dejaba ir parecía curar un pedazo de su propio corazón. Pero en medio de la liberación, un grito desgarrador la sobresaltó. «¡No! ¡Ellos regresan!». Una risa mordaz se elevó de la tierra. Carla abrió los ojos, solo para ver al guardabosques enfurecido. «Te has atrevido a desafiarme», dijo, con una mirada incendiaria. «Pero no todo puede ser perdonado». Las sombras comenzaron a retomar fuerza, y el terreno temblaba con una furia renovada. Carla comprendió que su victoria podría haber sido efímera. De pronto, una forma oscura se alzó en el cielo, y supo que debía luchar de nuevo. Un estruendo ensordecedor resonó mientras el bosque parecía devorarse a sí mismo. Con sus últimas fuerzas, Carla gritó: «¡Lucas! ¡Vengo a buscarte!». La oscuridad la tragó, y el eco de su grito se deshizo en el aire. Las luces parpadeaban, cerrando el camino ante ella. Podría sobrevivir a otro encuentro con su destino, o el bosque reclamaría su alma también. La oscuridad envolvió a Carla como un abrazo helado y opresivo, aplastando su aliento en el pecho. El silencio era ensordecedor. Cada latido de su corazón reverberaba en el vacío mientras el guardabosques se mantenía erguido, implacable en su furia. Las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras familiares que la acorralaban. Eran rostros que conocía, reflejos de su pasado. Amigos, parientes, todos reclamando su atención con ojos que emanan desesperación. «¡No puedo!», chilló retrocediendo. Sus manos se aferraron al suelo, intentando encontrar un punto de apoyo en el asfalto moribundo del bosque. Sin embargo, el guardabosques sonrió, una sonrisa torcida que brillaba con una oscuridad propia. «¿Sabes? Hay un dicho», dijo, acercándose cada vez más: «quien desafía a la oscuridad a menudo se convierte en parte de ella». Carla sintió que sus fuerzas se esfumaban. La conexión con aquellos que había liberado ahora se sentía distante, como un haz de luz que apenas podía recordarse. Con su mirada perdida buscó el eco de la voz de Lucas, un consuelo que parecía más como un susurro del que había estado huyendo.
Lucas, murmulló, tratando de atraerlo a su mente, como un mantra que pudiera despejar la neblina de dolor. Las sombras comenzaron a acercarse, susurros ahogados escapan de sus labios sin forma. Carla, Carla, repetían, traspasando sus pensamientos con sus nombres olvidados. Eran los mismos que había liberado, pero su liberación parecía haber traído solo más desastre. ¡Suficiente!, aulló levantando las manos en un intento de alejar lo que la rodeaba. Concentró toda su energía en esa imagen de Lucas, su risa, su esencia, esa chispa de esperanza. En un último aliento, supo que la única forma de luchar contra el guardabosques y su maldición era enfrentarse a la verdad. De repente una sonrisa genuina se asomó a sus labios y comenzó a hablar. Siento mucho lo que ocurrió. Nunca debí dejar que la tristeza me consumiera. Nunca fue tu culpa. Las sombras titubearon un instante, como si las palabras de Carla tuvieran peso. Yo no vi cómo el dolor te atrapaba, y eso no debió pasar. Mientras hablaba, el guardabosques se encorvó, mostrando signos de inquietud. ¿Qué haces?, gruñó, la ira empezando a desbordar su rostro de piedra. Tu debilidad solo hará que sus almas ardan aún más. ¡No!, gritó Carla con toda la fuerza que pudo reunir. Es mi amor el que las liberará. Se concentró en cada imagen, cada rostro que había pasado y las historias de terror que había guardado en su corazón. Las sombras comenzaron a agitarse, sus lamentos se volvían más intensos y claros. A medida que las sombras aumentaban sus gritos, la energía de su amor empezó a florecer en un resplandor cálido a su alrededor. Carla supo que estaba haciendo algo. Detrás de ella, un resplandor resurgente de luz comenzó a tomar forma, pero el guardabosques no iba a permitir que esto ocurriera sin pelear. En un arrebato de furia oscura, él lanzó una sombra hacia ella, como un látigo que rasgaba el aire. Carla se encorvó mientras sentía la presión sobre sí. El miedo la invadía, pero en lugar de desmoronarse, cerró los ojos y tomó una respiración profunda. «Lucas, dame fuerzas», rogó. De repente, la imagen de su hijo iluminó el oscuro panorama, y una ola de amor y esperanza fluyó a través del cuerpo de Carla. «Esto terminará ahora», exclamó, abriendo los ojos. A su alrededor, la luz empezó a traspasar las sombras, iluminando cada rincón del bosque. El guardabosques retrocedió lentamente, sus ojos llenos de furia y confusión. «No puedes hacer esto», gritó. Pero mientras Carla se mantenía firme, la luz se expandía, y las sombras comenzaron a alejarse, gritando en desesperación. «¡Liberación!», gritó Carla, apretando los puños. Pero en su interior sentía que algo no estaba bien. La lucha no había terminado. Aún había piezas por encajar, un precio que pagar. Mientras las sombras permanecían a su alrededor, una nueva figura comenzó a tomar forma en la distancia, oscura e imperceptible, la sonrisa de un rostro conocido. Era Lucas, pero algo en su mirada no era lo que ella recordaba. «Mamá», sonó su voz, pero al mismo tiempo había un eco en su llamada, una advertencia. Carla sintió un escalofrío recorrerle la espalda y en su corazón la pregunta resonó. ¿Era realmente su hijo o solo un reflejo más de esta pesadilla interminable? El guardabosques se preparó para atacar nuevamente, pero en su mente Carla sabía que el momento decisivo había llegado. Se enfrentaría al verdadero horror que su amor había inadvertidamente liberado. El resplandor que había invocado Carla parecía tambalearse, titilando como una vela a punto de apagarse. La figura de Lucas se acercaba, pero su presencia no era reconfortante. Más bien, era inquietante, una sombra que se alzaba entre la luz y la oscuridad. Su rostro familiar se convertía en un eco de lo que había sido, como si la esencia de su hijo se estuviera desvaneciendo.
«Mamá, ayúdame», imploró Lucas, su voz entrecortada, pero en sus ojos brillaban llamas oscuras, centelleando con una tristeza desconocida. Carla sintió cómo su corazón se atoraba en su pecho, el miedo arrastrándola hacia la nostalgia. «Lucas, ¿eres tú?», preguntó incrédula, mientras su realidad se desmoronaba a su alrededor. La luz intentaba abrazar ese momento, pero algo lo bloqueaba, como una niebla oscura que no permitía el paso. «No tienes idea de lo que has desatado», rugió el guardabosques, alzando sus brazos en un gesto de desesperación. «Las almas torturadas no conocen compasión, y ahora tú tampoco». Carla sacudió la cabeza, tratando de despejar el terror que la oprimía. Necesitaba aferrarse a la esencia de su hijo, la realidad que había conocido. «No dejaré que esto te consuma, Lucas. Lucha, vuelve a mí». La figura del guardabosques se hizo más grande, más amenazante. Su risa oscura resonó en la atmósfera, una risa que parecía burlarse de cada esperanza. El vacío a su alrededor se volvió opresivo, como si el bosque entero reclamara su esencia, aplastando su valentía. «Sé que puedes escucharme», susurró Carla, enfocando su mirada en la figura que llevaban sus recuerdos. «Hice un error cuando no vi tu dolor, pero nada puede separarnos ahora. No dejes que te atrape, eres mi hijo, y te amo más que nada». «¡Mamá!», gritó Lucas, esta vez con desesperación. Las sombras comenzaron a girar alrededor de él, envolviendo su cuerpo en una danza de agonía. «No puedo controlarlo». Carla sintió una desgarradora punzada en el corazón. Las palabras de su hijo desgarraban su alma. Extendió su mano a la figura que yacía atrapada en la oscuridad, pero al intentarlo, las sombras se abalanzaron, llenando el aire de gritos que resonaban como ecos de una vida que una vez fue feliz. «Lucas, ven hacia mí», gritó con todas sus fuerzas. En la distancia, los rostros de los que había liberado se multiplicaban. Sus ojos se encontraban llenos de terror y tristeza, desdibujando aún más la línea entre el pasado y el presente. El guardabosques se acercó, sus pasos resonaban como un tambor macabro. «Tus palabras son solo ecos vacíos», dijo, con una voz que parecía arrastrar olvidadas realidades. «Todo lo que amabas ahora es parte de mi reino, y tú, Carla, serás mi siguiente víctima». De repente Lucas retrocedió. La luz que había invocado su madre chisporroteaba y el pánico se grababa en sus facciones. No era el Lucas que ella conocía, era una sombra, un eco de sí mismo. Las lágrimas nublaron sus ojos mientras la confusión se apoderaba de él. «Debes decidir, Carla, ¿quién te importa más, tu hijo o tu propia supervivencia?», gruñó el guardabosques, regocijándose en su dilema. «Tu amor será tu condena». El bosque vibró en una oscuridad palpable. El corazón de Carla se debatía entre dos mundos. Tenía que elegir. Sabía que no podía salvarlo todo. Debía hacer un sacrificio. «¿Qué estás dispuesta a dar?», preguntó el guardabosques, acercándose aún más, sus ojos ardiendo con una luz que no pertenecía a este mundo. La mente de Carla llenó de desesperación, y el peso de cada decisión la devoraba. «No puedo perderte», balbuceó, y con cada palabra, las sombras serpenteaban alrededor de ella, comenzando a arrastrarla hacia la oscuridad. Podría darse el lujo de tomar una decisión, sabiendo que podía condenar a todos. Justo cuando las sombras la envolvían, una respuesta surgió en su mente. Era la única forma de liberarse. Pero, ¿a qué costo? Las manos de Carla temblaron, y en su interior un secreto se encendía. Algo había sido liberado, pero el guardabosques no iba a dejar que eso sucediera sin resistencia. «¿Qué harías, Carla?», rió. «¿Realmente crees que podrás luchar contra mí? El tiempo se te agota y la oscuridad se cierne. Tienes que decidir antes de que todo se consuma». Y mientras Carla contemplaba la decisión que cambiaría todo,
La figura de Lucas se desvanecía más y más, llevándose consigo un pedazo de su alma. Lo que queda por decidir no solo afectaría su destino, sino también la esencia de todo lo que había amado y todo lo que podría perder. Carla se encontraba atrapada en un ciclo de decisiones imposibles. A su alrededor, el aire vibraba con un miedo palpable, convirtiendo su valentía en cenizas. Su mano temblorosa aún tendía hacia Lucas, que a su vez retrocedía, arrastrado por las sombras que tiraban de él con fuerza inhumana. «No, no puedes dejar que esto suceda», gritó, cada palabra un grito desgarrador que retumbaba en el silencio del bosque. Pero el guardabosques sonreía. Su risa llenaba el espacio como un eco maligno, burlándose del amor de una madre que parecía cada vez más impotente. «¿Ves, Carla? Las almas en pena no podrán liberarse si tú continúas con vida. Cada decisión tiene un precio. Tu hijo está atrapado entre la luz que evoca y la oscuridad que consumes», decía. Su voz un susurro serpentino que se introducía en su mente. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar para salvarlo? Porque yo puedo ofrecerte un trato». Las palabras del guardabosques abrían puertas en su mente, revelando posibilidades terribles. Carla sintió que su corazón se apretaba. Su amor por Lucas luchaba contra el miedo que la envolvía. «No, no puedo», murmuró, sintiendo que el terreno bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. A lo lejos, las sombras comenzaron a tomar forma, susurros de almas perdidas que habían caído en las mismas trampas de desesperación. Carla los vio, rostros familiares que habían sido consumidos por el guardabosques. Su horror se intensificó. «No, esto no puede ser». «Los atrapados quieren una oportunidad, Carla. Ellos han llorado, han sufrido. Como tú lo harás si no decides pronto», advirtió la figura. Su aliento era frío y rancioso. «El tiempo se desvanece. Lucas se está deteriorando». Las lágrimas de Carla caían sin control. Era un torrente de dolor y confusión. «Lucas, no te rindas», suplicó, su voz temblorosa navegando entre el eco de las almas perdidas. Las sombras parecían encogerse, luchando por conservar la forma que nadie debería albergar. Lucas balbuceó, su voz ahora un susurro. «Mamá, no quiero esto. Sálvate». Su desesperación la atravesó como un cuchillo, ese instinto materno que anhelaba protegerlo a toda costa. Pero la sombra que ocupaba su lugar se arrastraba más adentro. Cada palabra que pronunciaba lo alejaba más de ella. «Recuerda, Carla, lo que se ofrece es lo único que puede traerte paz. Permíteme llevártelos todos de vuelta». «Solo dámelo», insistió el guardabosques, un brillo de codicia iluminando sus ojos. Su oferta era tentadora. Rescatar no solo a Lucas, sino a todas las almas atrapadas en su red. «¿Pero a qué precio?», preguntó, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. En ese momento, comprendió que cualquier decisión que tomara podría significar perder su propia humanidad. El suelo vibró de nuevo, y las raíces del bosque comenzaron a rodearla, un abrazo mortuorio que la atraía hacia el abismo. «Tienes que actuar, Carla. La oscuridad quiere consumir toda esperanza. Tu amor debe ser suficiente, y esa es la única forma de sobrevivir». La voz retumbó en su cabeza como un tambor que marcaba su propia condena. «No puedo», balbuceó, pero una parte de ella sabía que el tiempo se acababa. Justo cuando su mente comenzaba a ceder, una imagen fugaz de Lucas sonriendo brilló en su memoria. El niño feliz, lleno de luz y esperanza. Si tan solo pudiera volver a esos días, pensó, pero las sombras la empujaron, llenando su corazón de un frío gélido. «Decide, Carla», insistió el guardabosques, mientras la presión aumentaba, como si el mismo bosque estuviera exigiendo su elección. «Solo hay un camino hacia la redención.
¿Te atreverás a unirte a mí para salvar a tus seres queridos a costa de ti misma? La pregunta Kra apareció en su mente como un burbujeo de mentira. Pero, ¿realmente podría sacrificarlo todo? ¿Estaba dispuesta a ser la siguiente alma perdida en este reino maligno? Mientras su corazón se desbordaba de dudas, la figura de Lucas dejó de brillar. Una sombra consumidora comenzaba a desdibujarlo, llevándose consigo su esencia. Carla sintió un chispazo de determinación. ¡No! ¡Lucas! Su grito resonó por el bosque, y en ese instante comprendió que debía hacer algo drástico. Tenía que actuar antes de que sus peores temores se convirtieran en su triste realidad. Y justo cuando estaba a punto de tomar la decisión final, el aire se volvió pesado y un estruendo quebró el silencio. La tierra comenzó a temblar como si algo antiguo y poderoso estuviera despertando. El guardabosques rió, pero entre las sombras apareció una nueva figura, una silueta que al principio no reconocía. La elección no es solo tuya, Carla. Hay más en juego aquí de lo que piensas, dijo la voz, grave y familiar. Las sombras se agitaron a su alrededor, revelando secretos que Carla nunca imaginó, y en medio del caos, el eco del verdadero horror empezaba a hacerse audible. ¿Quién era esta nueva entidad? ¿Y qué implicaría para Carla y su lucha por recuperar a Lucas? El bosque enmudeció a su alrededor, y con ella el tiempo dejaba de tener sentido. El frío seguía arremetiendo contra Carla, mientras enfrentaba al guardabosques y a sus propios demonios. La figura emerge en la bruma, revelando un rostro familiar. Su madre. Carla sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y anhelo. «Mamá», murmuró con incredulidad. «Tu amor te ha traído aquí, pero también te ha dejado vulnerable», pronunció la madre de Carla, su voz llena de tristeza. «Esta no es solo tu batalla, es el eco de generaciones atrapadas en esta oscuridad». Carla sintió que su corazón se retorcía. Miró de nuevo al guardabosques, su risa resonando como un eco maligno. «Ah, la madre perdida regresa a la vida. ¿Qué vas a hacer, madre desesperada? ¿Te unirás a mí o permitirás que la oscuridad consuma a tu hija?» «No, no lo haré», Carla gritó, mirando a su madre a los ojos. «Esta vez no voy a dejarme vencer». Trató de aferrarse a la imagen de Lucas, su sonrisa, sus risas, la pureza de un niño que merecía ser salvado. En ese instante supo que todo lo que había sufrido no se repetiría. «Carla», la madre suplicó, «enfréntate a la verdad. Tus decisiones te han traído aquí. No te culpes, pero debes aceptarlas». Mientras las somnolencias del pasado susurraban a su alrededor, Carla sintió su espíritu renacer. «El amor es más fuerte que el miedo. Lucharé por Lucas y por todas estas almas atrapadas. No puedo dejar que el ciclo se repita». El guardabosques soltó una carcajada burlona. «¿Crees que tus sentimientos cambiarán algo aquí? Las sombras siempre han sido parte de ti. La lucha es eterna». Pero Carla no se detendría. Con un suspiro profundo, se armó de valor y se dirigió hacia Lucas, quien estaba atrapado en la neblina. La figura de su hijo brillaba entre las sombras, pareciendo más lejos conforme más se acercaba. «¡Mamá!». Su voz parecía quebrarse. Carla sintió las fuerzas oscuras intentando separarlos. «No puedes llevártelo», gritó, desafiando al guardabosques con una furia que brotaba de lo más profundo de su ser. «Voy a liberarlo y a liberar a los demás. Voy a romper este ciclo de dolor». Las sombras erguían sus garras, pero con cada palabra que pronunciaba, Carla se sentía más empoderada. «Lucas, estoy aquí. Sigue mi voz, hijo». Empezó a extender su mano hacia su pequeño, sintiendo cómo su amor encendía una luz a su alrededor. «Eres lo que más amo en este mundo», continuó Carla.
Te elijo a ti, y sé que el amor puede vencer a la oscuridad. Nunca dejaré que te atrapemos como mis antepasados. El guardabosques se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Sus sombras comenzaban a perder forma. Turbas de almas liberadas emergían de la neblina, llenando el claro con sus gritos de liberación. Carla sintió la energía fluir a su alrededor mientras se acercaba más al resplandor de Lucas. El guardabosques, enfurecido, se posicionó frente a ella. No puedes ganar. El sacrificio será tu condena. Tu condena es ser un eco de lo que no se puede tener, respondió Carla, cerrando los ojos por un instante, aliviándose del miedo. Al abrirlos nuevamente, la imagen de Lucas se volvió más clara. Su rostro ahora brillaba con la luz del amor. Con todo su ser, Carla empujó hacia adelante, rompiendo las cadenas que ataban a su hijo a esa sombra. «Lucas, agarra mi mano». La figura de su hijo parpadeó entre la neblina antes de extender su pequeña mano hacia ella. Cuando sus dedos finalmente se rozaron, una ola de energía inundó el claro y los ecos de sus voces unieron. El guardabosques aulló en frustración mientras las sombras se disolvían en un fugaz destello de luz. «¡No! ¡Esto no puede ser!», gritó mientras se desvanecía derrotado. Carla sintió que todos los latidos de su corazón resonaban con una fuerza que nunca había experimentado. «¡Mamá!». Lucas estiró su pequeño cuerpo hacia ella, inclinándose en un abrazo fuerte. Carla lo apretó contra su pecho, sintiendo que la oscuridad que había tratado de consumirla se disolvía. La verdad de su amor resonaba en cada rincón de su ser. «Lo logramos, mi vida», susurró, mientras lágrimas de alivio se deslizaban por sus mejillas. «Ahora estamos libres». El calmo resplandor del bosque volvió, y las almas liberadas comenzaron a brillar en paz. La sombra del guardabosques ya no existía. Su legado de terror había finalizado. Carla tomó la mano de Lucas y juntos comenzaron a caminar, dejándose llevar hacia la luz brillante del amanecer. «No hay más sombras que temer», dijo Carla, sintiendo el latido del nuevo comienzo en su corazón. Un nuevo día había comenzado. No hay viaje sin sacrificio, pero el amor siempre ilumina el camino hacia la libertad. Ahora es tu momento de ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Demuestra que eres un verdadero fan.